Colegio San Miguel, segundo básico, sección B. El día de hoy les presentaremos el tema de la historia de la Constitución política. Nuestro grupo está compuesto por Cristian Rodolfo Cámara Barrera, Jessica Armando Campuzano, Mirta Mejía de Familia, Alison López, y Gabriel Villanueva. Constitución Política de Guatemala. La Constitución Política de la República de Guatemala es la ley suprema de nuestro país. En ella se rigen todas las leyes secundarias de él. También se encuentran recogidos los derechos constitucionales y deberes del Estado, los cuales se aplican sin distinción alguna. ¿Cuándo fue creada? Fecha y lugar. La Constitución Política de la República de Guatemala fue creada el 31 de mayo de 1885 por la Asamblea Nacional Constituyente de ese año. ¿Por quién o quiénes fue creada la Constitución Política? Fue creada el 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente en ese año. Invoca en entonces jefe de Estado, general Óscar Humberto Mejía Víctores, tras las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuántas constituciones ha tenido Guatemala? A lo largo de su periodo como una república independiente, Guatemala ha tenido 12 constituciones en total, las cuales son: la primera, la Constitución de Bayona, creada en 1808; la segunda, la Constitución de Cádiz, creada en 1812; la tercera, las bases constitucionales, creadas en 1823; la cuarta, la Constitución de la República Federal de Centroamérica, creada en 1824; la quinta, la Constitución del Estado de Guatemala, creada en 1825; la sexta, el Acta Constitutiva de la República de Guatemala, creada en 1851; la séptima, la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, creada en 1879; la octava, de nuevo, la Constitución de la República Federal de Centroamérica, creada en 1921; la novena, la Constitución de la República de Guatemala, creada en 1945; la décima, de nuevo, la Constitución de la República de Guatemala, creada en 1956; la décima, de nuevo, la Constitución de la República de Guatemala, creada en 1965; y la doceava y actual Constitución es la Constitución Política de la República de Guatemala, creada en 1985. ¿Es conocida la Constitución? Esta norma está reconocida bajo las instituciones de Carta Magna, Carta Fundamental, Ley Superior, Ley Suprema o Código Político. Existen varias teorías sobre por qué se llama Carta Magna. ¿Cuál es el objetivo de la Constitución de Guatemala? Constituir a un Estado organizado y con límites de poder. Sus objetivos son: convoca, conjunta y ensambla a la sociedad del país, incluye a toda persona, grupo, sector, región, identidad o cultura, reconoce los derechos con los que nació las personas y los cumple. ¿Cómo se divide la Constitución de Guatemala? La Constitución de Guatemala se divide en tres partes. La primera parte es la parte dogmática. Inicia en el artículo 1 y termina en el artículo 139. La segunda parte es la parte orgánica. Se encarga de la organización y estructura básica del Estado. Por último, la parte pragmática. Se encuentra en los artículos 263 al 281 y se divide en las garantías. ¿Por qué es importante la Constitución de Guatemala? Buenos días. Después de haber consultado con algunos abogados y de haber leído un poco sobre la historia, claro, todo relacionado con la Constitución Política de Guatemala, también llamada Carta Magna, he llegado a mi propia conclusión personal de que la Constitución no es importante solo por una razón, sino que por muchísimas. Entre ellas tenemos la principal, que es la ley de mayor jerarquía, de mayor reforma, es decir, la ley que manda en Guatemala y en ella se fijan todas las demás leyes. Otra de las cosas importantes es que en ella se fundamentan los derechos más importantes de nosotros los guatemaltecos, como lo son el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a la educación, entre otros. Otra de las cosas importantes es que tiene las directrices de cómo se organiza nuestro país políticamente, que está formado por los tres organismos o poderes del Estado, el organismo ejecutivo, judicial y legislativo. Estos organismos están formados por un tipo de ley en la que ambos tienen que estar inclinados bajo la misma balanza y ninguno puede ser más que otro, llamado pesos contra pesos. Otra de las cosas importantes que tiene la Constitución
Constitución es que establece las funciones de los gobernantes y también las prohibiciones de estos y las reglas que deben de seguir para gobernar correctamente a nuestro país. También ve los requisitos que debe tener una persona para optar a un cargo político en el país. Otra de las cosas importantes es que vela por la soberanía de nuestro país y radica la democracia de nosotros los guatemaltecos. Gracias. ¿Qué es una reforma? Una reforma es un cambio o modificación que se realiza en una estructura, sistema, ley, constitución o proceso con el objetivo de mejorar su funcionamiento. ¿Cuál fue la última reforma realizada en la Constitución? La última reforma de la Constitución fue realizada en el año 1993 y 1998.